Muy buenas tardes, Dios nos bendiga en esta hora. Quiero en esta tarde darle gracias al Señor por su presencia, por su Espíritu Santo. Y quiero darle la bienvenida de la igual manera a todos los amigos, hermanos y familia que el Señor me ha dado en esta hora. Hoy es domingo 4 de abril del año 2021. Estamos terminando la Semana Santa en el día conocido como el Domingo de Resurrección. Y estamos dando inicio a este tiempo de culto virtual, dándole al Señor toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Quiero invitarles para que iniciemos este espacio, este tiempo, con un momento de oración. Y antes de iniciar, si usted quiere llamar a alguien, invitarle para que haga parte de este tiempo de culto, a este tiempo de alabanza, de adoración, de palabra, para que nos conectemos y demos inicio a este tiempo especial con el Señor. Oremos al Señor. Padre del cielo, en esta tarde te damos gracias, precioso Espíritu Santo, por el privilegio, por la bendición, Señor, que nos das de estar unidos bajo la ley del acuerdo, de estar unidos bajo la unidad del Espíritu Santo, Señor, con todos los hermanos, amigos, familiares que en esta tarde nos unimos, Señor, para honrar, glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, precioso Jesús. Colocamos este espacio, este tiempo delante de tu divina presencia, Señor. Y te pedimos, Rey del cielo, Señor, que todo lo que hagamos durante este tiempo honre, alabe y glorifique el nombre del Señor. Padre, tú eres el invitado por excelencia en esta tarde, Señor amado. Tú eres, Señor amado, el que merece en esta hora toda la alabanza, la gloria, la alabanza, la honra y la adoración, el homenaje y la exaltación, Señor. Y te decimos, Señor, ven a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tu presencia llegue a través de, Señor amado, de esta red social a cada hogar, a cada vida, a cada familia, Señor. Y que todo lo que hagamos en este día sea para la gloria y honra de Dios, Señor. Padre, nos disponemos para alabarte, Señor. Nos disponemos para adorarte, Señor. Nos disponemos para exaltar tu santo nombre, Señor amado. Permite que esta adoración, Señor, suba hasta tu trono como perfume, como aroma, como incienso, como olor grato, delante de tu divina presencia, Señor. Padre, te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a disponernos para alabar el nombre del Señor. Vamos a declarar que su gloria, su presencia y su Espíritu Santo, Señor, está con nosotros. Adoremos al Señor. Glorifiquemos el nombre del Señor en esta tarde. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, Señor. Solo a ti. Solo a ti sea la gloria, Señor. Sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble Ante el único Rey y Dios, Señor. Y Dios, solo a ti. Solo a ti, Señor, sea la gloria. Sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese, Señor, Toda lengua confiese que tú eres el Señor. eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante, Señor.
para ti, para ti, Señor. Para ti, Solo a solo a ti, ti Señor. sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias a Dios. Tú eres el grande, Señor, el supremo, el soberano, Señor, el gran Señor, Dios. Aleluya. Levanta tu voz y adórale. Sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti Sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos que tú, Señor, que tu presencia, Señor, que tu paz, que tu amor, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, Señor. Te bendecimos, Señor, y a ti sea toda la gloria, Señor. Señor, tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza y la adoración, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea el homenaje y la exaltación, Señor amado. A ti sea todo el loor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero una vez más darle la bienvenida a todas las personas, a todos los hermanos en Cristo, a toda la familia, a todos los amigos que se conectan, que se unen, que se enlazan a esta transmisión para que juntamente con ustedes alabemos, adoremos, glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor. Antes de ir a la palabra, quiero recordarle que hoy es el primer domingo del mes de abril y cada primer domingo de mes compartimos, ministramos la cena del Señor. Quiero invitarle para que usted esté atento en el momento después de la palabra, que tenga listos los elementos, el jugo de la vid que representa la sangre de Cristo y el pan que representa el cuerpo de Cristo, para participar, para ministrar y que para que tomemos juntamente la cena del Señor. Aleluya. Y segunda indicación, prepara tu Biblia, prepara tu agenda, tu tablet, tu cuaderno de notas para donde vas a tomar nota de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Gloria a Dios. En ese orden de ideas quiero invitarte para que abras la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Aleluya. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Aleluya. Te doy un momento para que te ubiques en la palabra. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Cuando pasó el sábado,
María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Y ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Amén y amén. Padre, en esta tarde, Señor, háblanos por tu palabra, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor, para lo que tú vas a hablar a nuestras vidas y para lo que tú vas a ministrar en cada una de ellas, Señor. Lo creemos así en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Quiero hablarles en esta tarde bajo el título de la palabra: el poder de la resurrección de Jesús. El poder de su resurrección. Estamos terminando una semana y hoy domingo estamos dando inicio a una nueva semana. El domingo es el primer día de la semana. Y hoy recordamos, hoy conmemoramos lo que fue la resurrección de Cristo, lo que fue la resurrección del Salvador. Todas las implicaciones, las revelaciones y todo lo que trajo la resurrección de Cristo a cada uno de nosotros. La resurrección hace único al cristianismo frente a las demás religiones del mundo, porque los seguidores de esas religiones saben que sus líderes están muertos y enterrados. Los líderes espirituales de muchas de las religiones que se dan sobre la faz de la tierra han muerto y están en sus tumbas y están enterrados, pero ninguno de ellos ha resucitado, ninguno de ellos se ha levantado como testimonio para edificar cada una de esas religiones. Sin embargo, Jesús, que no es religión sino una relación, Él sí está vivo, y el poder de su resurrección sigue vigente, ya que Él salva, sana y libera a las personas por todo el mundo. Él está vivo. Él no se quedó en un madero. Él ha resucitado y vive entre nosotros por los siglos de los siglos. En la Biblia hay varios pasajes que mencionan personas que murieron y fueron resucitados, incluyendo el hijo de la viuda de Naín. Usted lo encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículos 11 al 16. A Lázaro, que encuentras el pasaje donde menciona su resurrección en Juan capítulo 11 versículos 38 al 44. Pero sus resurrecciones fueron diferentes a la de Jesús. Ellos murieron como pecadores y fueron levantados de los muertos con la misma naturaleza pecaminosa. El hijo de la viuda de Naín y Lázaro resucitaron de entre los muertos, pero resucitaron bajo esa misma condición y bajo esa misma naturaleza pecaminosa. No resucitaron en cuerpos glorificados ni transformados. Ahora, además, volvieron a morir y seguirán muertos hasta el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos resucitaron para volver a morir. Caso contrario en la vida del Señor Jesucristo. Él resucitó, pero no resucitó para volver a morir. Resucitó para vivir y para vivir eternamente. Cristo vivió una vida completamente libre de pecado y después de morir, llevando todo el pecado de la humanidad sobre sí mismo, fue gloriosamente levantado de entre los muertos y levantado sin pecado alguno.
La resurrección de Jesús no es un mito o una leyenda. Trazó una línea divisoria entre el dominio de Satanás y Cristo triunfando sobre Satanás, trayendo su reino eterno y devolviéndole el dominio de la tierra a la iglesia de Jesucristo. La resurrección de Cristo no es un mito, no es una leyenda, ni Jesucristo es el protagonista de esta leyenda o de un mito como este. La resurrección de Cristo, ¿cierto?, habla del dominio que perdió Satanás y del triunfo de Cristo sobre Satanás, trayendo un reino eterno y devolviéndole el dominio de la tierra a la iglesia de Jesucristo. Ahora, veamos entonces en su padecimiento, ¿cierto?, en su dolor, cómo Jesús sufrió 3 muertes por nosotros. Cuando el Viernes Santo hablamos acerca de la muerte del Señor Jesucristo, del Salvador y del Mesías, estamos diciendo que el Señor Jesucristo padeció, vivió y pasó por 3 muertes. Diga, 3 muertes de Jesús. La primera muerte es una muerte física. El Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 46 dice la palabra: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. En el momento que Jesús murió físicamente, su espíritu humano y su alma se separaron de su cuerpo. En el momento en que hay separación entre el alma, el espíritu y el cuerpo, viene la muerte. El Señor Jesucristo vivió esta muerte física. Su cuerpo fue enterrado en una tumba donde permaneció por 3 días, pero su espíritu continuó y llevó a cabo la tarea hasta completar su misión como Salvador del mundo. El intercambio que ocurrió en la cruz, Jesús cargó con las consecuencias de nuestra desobediencia para que pudiéramos recibir los beneficios de su obediencia. Ahora, la segunda muerte que sufrió el Señor Jesús, el Salvador, fue una muerte espiritual. Diga, muerte espiritual. El profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2 dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Jesús, aunque era divino, también era humano. Era 100% Dios y 100% humano. Habla de esa unión hipostática. Excepto la diferencia que lo hacía es que él no tenía pecado, no tuvo pecado ni tendrá pecado. El pecado separa a los seres humanos de la vida de Dios. La primera consecuencia que Jesús experimentó cuando tomó y cargó todos los pecados de la humanidad y los llevó sobre sí en la cruz fue que su relación con Dios fue rota, su relación con Dios fue cortada. Esta separación de Dios es la naturaleza de la muerte espiritual. En el momento que el Señor Jesucristo carga y lleva sobre sí el pecado de la humanidad, se genera una ruptura, se corta la relación entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. ¿Qué sucedió allí? Al separarse el alma, el cuerpo y el espíritu del Salvador, se generó una muerte espiritual. El pecado hizo una separación entre ellos, generándose una muerte espiritual. Y la tercera muerte que vivió el Señor Jesucristo es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna de la presencia de Dios. Es la muerte espiritual permanente en el infierno, el reino donde la gente va a sufrir la ira de Dios por todos los pecados e iniquidades cometidos. Cuando el Señor Jesucristo, entre la muerte y la resurrección, dice la palabra que descendió a lo profundo de las regiones de la tierra, estaba viviendo allí la muerte segunda. Estaba allí sufriendo y padeciendo todos los dolores, todos los sufrimientos, todos los padecimientos que vivirán algún día
todos aquellos que no rindieron su vida al Señor, que no caminaron conforme a la palabra de Dios y que no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Era necesario que Jesús probara esta forma de muerte porque Él tenía que recibir el castigo que hubiéramos experimentado sin su redención. El castigo que nosotros íbamos a recibir al no ser obedientes al Señor, lo experimentó y lo vivió el Señor Jesucristo allí cuando descendió a lo profundo de las regiones de la tierra. Castigo que recibiríamos si no se hubiese dado la salvación y la redención a través del Señor Jesucristo. Él padeció allí la ira de Dios en el ámbito del Espíritu por los pecados de la humanidad, para poder luego salvarnos de ese lugar de tormento. Entonces 3 muertes vivió el Señor Jesucristo: una muerte física, una muerte espiritual y la muerte segunda. Ahora, frente a esas 3 muertes, Jesús experimentó 2 resurrecciones por nosotros. 3 muertes padeció, pero experimentó 2 resurrecciones por nosotros. ¿Cuál fue la primera resurrección? Jesús fue vivificado en su espíritu. La primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 18 y 19 dice la palabra: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra griega que se traduce como vivificado es zoopoieo, que significa vitalizar, significa dar vida o avivar. Le fue dado a su espíritu por obra del Espíritu Santo, antes de que su cuerpo fuera levantado de los muertos. La primera resurrección que experimentó el Señor Jesucristo fue que fue vivificado en su espíritu. El Espíritu Santo descendió al Seol para resucitar a Jesús. Sin embargo, aunque su espíritu fue resucitado, Jesús todavía no había terminado su obra en las profundidades de la tierra. Fue y predicó. Aquí la palabra predicar es la palabra keruso, que significa pregonar en público, proclamar, publicar. Predicó a los encarcelados, a las entidades espirituales malas o demoníacas. Y no fue una predicación de salvación, sino una predicación de proclamación. Fue un keruso de proclamación. ¿Y cuál fue la proclamación de Cristo allí en ese lugar? He derrotado a Satanás y ahora vivo para siempre. He derrotado a Satanás y ahora vivo para siempre. Jesús también predicó a los que estaban en el seno de Abraham para salvación. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Estas personas habían muerto con fe, esperando la redención del Mesías. Entonces, la primera resurrección que vemos en la vida del Señor Jesucristo, en la vida del Mesías, en la vida del Salvador, es que Jesús fue vivificado en su espíritu. La segunda resurrección que experimentó fue que Jesús fue vivificado en su espíritu, en su cuerpo, perdón. Primero en su espíritu y segundo en su cuerpo. Considero que este fue el orden en el cual ocurrió la resurrección y glorificación de Jesús. Primero, fue levantado del Seol en su resurrección espiritual. Pero segundo, fue levantado físicamente de entre los muertos. Y tercero, el Padre lo exaltó y lo sentó a la derecha en el cielo, dándole autoridad sobre todo y sobre todos. Lo repito, primero fue levantado del Seol en su resurrección espiritual. Segundo, fue levantado físicamente de entre los muertos, cuando dice la palabra que su cuerpo yacía allí en el sepulcro, pero que no vivió descomposición, que no vivió corrupción, sino que fue vivificado, levantado de entre los muertos.
Y tercero, fue que el Padre lo exaltó y lo sentó a la derecha en el cielo, dándole autoridad sobre todo y sobre todo. Mira para acá. Cuando nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nos hacemos una nueva creación para gobernar y reinar juntamente con Él. Cuando nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nos hacemos una nueva creación para gobernar y para reinar juntamente con Él. Ahora, rápidamente le hablo de algunas revelaciones esenciales de su resurrección. Revelaciones esenciales de su resurrección. La primera, la resurrección es siempre revelada por el Espíritu Santo. Para entender, ¿cierto?, y tener una claridad de la resurrección del Señor Jesucristo, esta resurrección nos es revelada y dada por el Espíritu Santo de Dios. En el tiempo de Jesús, algunos movimientos religiosos no creyeron en la resurrección de Jesús. Hoy algunos ni lo creen. El Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Mira para acá. El Señor Jesús estuvo con los 11. Hablo de los discípulos durante 3 años, enseñándolos, formándolos, preparándolos, capacitándolos. Pero ni aun ellos creyeron en la resurrección de Cristo. Jesús se revela en este pasaje a sus discípulos después de su resurrección como el Cristo eterno, en toda su majestad y deidad. Ya lo conocían como humano, pero ahora lo conocerían como el Cristo eterno. La resurrección deja de ser un hecho histórico y se vuelve un hecho revelador. No podemos ver la resurrección de Cristo como un hecho histórico y menos como una leyenda o como un mito. Por el Espíritu Santo tenemos que ver la resurrección de Cristo como un hecho revelador. Segunda revelación acerca de la resurrección por el Espíritu Santo. La resurrección de Jesús es la demostración de su poder. Cuando conocemos la revelación de la resurrección, comenzamos a operar en su poder. Al recibir la revelación de la resurrección de Cristo y vivir verdaderamente en ella, seremos testigos de milagros, de señales, de maravillas, de resurrección de muertos, y todo esto hará que el reino de Dios avance aquí en la tierra. Mira para acá. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que yo lo llamo los Hechos del Espíritu Santo, Pedro y los otros apóstoles comenzaron a ministrar, comenzaron a moverse bajo la revelación de la resurrección de Cristo. Y dice la palabra que bajo el poder de la resurrección de Cristo ministraban, y muchas vidas eran sanadas, muchas vidas eran libres, y aún muchos resucitaron. El tener clara la resurrección de Jesús nos da una demostración de su poder y nos lleva para que usted y yo caminemos bajo esa demostración de poder. ¿Qué hace eso? Que el reino de los cielos sea extendido, que usted y yo nos podamos mover bajo esa revelación. Tercero, la resurrección de Jesús es el fundamento y el sustento del cristiano. Mira para acá. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra enseñanza, nuestra predicación sería vana, no tendría un sustento, un fundamento. Pero con la resurrección de Jesús se nos da un sustento a nuestra fe, se da un sustento a la fe cristiana. Hechos 4:33 dice la palabra: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué trajo el poder de la resurrección en la vida de los discípulos, ahora apóstoles? Trajo abundante gracia sobre ellos. La resurrección es la única fuente de poder para transformar el corazón del hombre. Las personas que no tienen un encuentro con el poder de la resurrección viven una transformación total en su vida.
su vida pecaminosa y de la opresión satánica. Ahora, mira para acá. Si una vida está pasando por un proceso y viviendo una vida pecaminosa, o está pasando por una opresión satánica, le es necesario que tenga una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de la resurrección de Cristo. Cuando se tiene esa revelación profunda, mira para acá, la opresión de las tinieblas, de la oscuridad, la opresión del pecado, no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Porque con la resurrección de Cristo, Cristo venció el pecado, Cristo venció la opresión satánica y diabólica y nos hizo libres para la gloria y honra del Señor. Cuarto aspecto acerca de la resurrección. Su resurrección estableció el reino de Cristo y destruyó el reino de Satanás. Colosenses 2:15 dice la palabra: y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con la resurrección se estableció el reino de Cristo, y se destruyó el reino de Satanás, de las tinieblas y de la oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la cruz Cristo nos dio una victoria sobre el pecado, sobre la opresión satánica y diabólica. Y ya las obras de las tinieblas y la oscuridad no tienen poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Cuando Cristo fue levantado de los muertos, confirmó su señorío, estableció su reino como el gobierno legítimo y estableció dominio sobre Satanás. Si Él no hubiera resucitado, no tendría reino para gobernar, y el reino de Satanás todavía tendría dominio sobre la tierra. Mira para acá. Con la resurrección de Jesús, Satanás dejó de tener dominio sobre la tierra. Jesús se levantó de entre los muertos y derrotó a Satanás, quitándole todo poder y autoridad. Y ahora, Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Señor? Ahora el poder y la autoridad le fue entregada, delegada, transferida a la Iglesia Universal de Cristo. Cada vez que predicamos acerca de la resurrección de Jesús, le recordamos a Satanás su derrota allí en la cruz. Y allí, en ese sepulcro, donde estuvo el cuerpo muerto de Jesucristo, pero que resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios. La resurrección, quinto, la resurrección de Cristo compró nuestra libertad al reino de las tinieblas. Jesús compró nuestra libertad al reino de las tinieblas, donde éramos esclavos. El reino de las tinieblas y la oscuridad nos tenía encadenados, presos, atados, allí en ese reino de oscuridad. Pero Cristo con su resurrección compró la libertad a cada uno de nosotros, donde estábamos esclavos. Y aunque éramos culpables, Cristo nos redimió y nos declaró justos ante Él, como si nunca hubiéramos pecado. La muerte y la resurrección nos dio libertad, y Cristo compró esa libertad de nuestras vidas. Si Jesús no hubiera resucitado, no solamente continuaríamos en pecado, sino que tampoco tendríamos una base para la redención. La base de la redención es la muerte y la resurrección de Cristo. Si Él no hubiese resucitado, mira para acá, continuaríamos esclavos, atados, encadenados, encarcelados por las obras de las tinieblas y por el pecado. Pero su muerte y su resurrección nos dio libertad, nos dio vida y nos hizo libres de toda obra, de todo andamiaje, de toda esclavitud, y nos trajo libertad para la gloria de Dios. Alguien que en casa le dé aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Sexto aspecto acerca de la resurrección. Su resurrección nos dará derecho a gobernar sobre todo lo que Jesús conquistó. Todo lo que Jesús conquistó, mira para acá, allí en la cruz y allí en su resurrección, ¿cierto? Ahora nos fue entregado a nosotros la Iglesia Universal de Cristo y nos da un derecho para gobernar sobre todo lo que Jesús gobernó y sobre todo lo que Jesús conquistó. Romanos 5:17 dice la palabra: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Uno fue el que murió y resucitó. Uno fue el que llevó la transgresión. Pero muchos han de reinar en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora nosotros tenemos el derecho a gobernar sobre todo lo que Jesús conquistó. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús conquistó la muerte, el infierno, al diablo, los demonios, la enfermedad, la vieja naturaleza y la carne, el mundo, el temor, la pobreza, el rechazo, las maldiciones y mucho más. Y todo lo que Cristo Jesús derrotó, ahora está sujeto a nuestro dominio. Ahora está sujeto al dominio de Cristo, pero ese dominio y esa autoridad ahora nos la ha entregado. Ahora tú tienes el poder y tienes la autoridad y el dominio para tomar lo que Cristo conquistó. Lo que Cristo allí conquistó nos fue entregado a nosotros, sobre lo cual ejerció poder y autoridad. Ahora nos es entregado a nosotros, los hijos de Dios. Entonces mira para acá. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. El infierno, el diablo, sus demonios. Cuando vengan los espíritus, cuando vengan las obras de tinieblas, de oscuridad, usted le puede declarar al Satanás y al mismo infierno que Cristo conquistó y destruyó las obras de tinieblas y de oscuridad, y que por ende las obras del enemigo, de Satanás, de los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas no tienen poder ni autoridad sobre tu vida. Él conquistó el mundo, el temor, la pobreza, el rechazo, las maldiciones y mucho más. Y todo lo que Jesús lo derrotó, ahora está sujeto a su dominio. Y ese dominio y esa autoridad nos ha sido entregado a nosotros, la Iglesia Universal de Cristo. De Satanás no tiene dominio sobre ti. Los demonios, principados, potestades, gobernadores no tienen poder y autoridad sobre ti. La enfermedad, el rechazo, la pobreza, la ruina, la escasez, la mendicidad no tienen derecho legal, no tienen dominio ni autoridad sobre tu vida. Porque Cristo los conquistó. Porque Cristo los sujetó. Y ahora nos ha sido entregada ese poder y esa autoridad. Ahora, su resurrección, ¿qué hace? Séptimo, su resurrección desata milagros, señales y maravillas. El Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 20 dice: ellos, hablando de los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Mira para acá. Ahora el Señor Jesucristo resucita. Se le aparece a María Magdalena. En otro pasaje dice que se le apareció a más de 500. Se le apareció a sus discípulos. Y dice la palabra que posterior a ello, ellos salieron a predicar y predicaron en todas partes. Y el Señor Jesucristo los ayudaba y confirmaba su palabra. ¿Con qué confirmaba el Señor su palabra? Confirmaba su palabra con señales, con prodigios, con milagros. La palabra del Señor dice que en el primer discurso del apóstol Pedro, dice la palabra que cuando Dios es su enseñanza, su homilía llena de unción, de gloria, de poder y autoridad, dice que en el primer discurso se convirtieron 3,000. En el segundo discurso se convirtieron 5,000. Y dice la palabra que sacaban a los enfermos a las puertas y a los andenes de las casas, para que cuando pasara el apóstol Pedro, a lo sumo su sombra los tocase. Y dice la palabra que eran sanados y que eran liberados. ¿Qué trajo la resurrección de Cristo? Desató milagros, desató señales, desató prodigios, desató cosas maravillosas. Maravillas, milagros y prodigios. Ahora, el poder de la resurrección de Cristo y su revelación nos ha sido entregados a cada uno de nosotros. Y no solamente a los líderes, a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles, a los misioneros. Le fue entregada a toda la Iglesia Universal de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú sales y haces la obra del Señor y enseñas y predicas, el Señor te va a ayudar y va a confirmar su palabra con el acompañamiento de milagros, prodigios y señales. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos caminar bajo el poder de su resurrección.
Diga, necesito caminar en el poder de su resurrección. ¿Estamos aquí? ¿Cómo puedo caminar en el poder de su resurrección? Se lo menciono rápidamente, porque ya se me está terminando el tiempo. ¿Cómo puedo caminar en el poder de su resurrección? Primero, necesito morir al viejo hombre. Necesito morir a la carne. Necesito morir a mi yo carnal, a mi yo personal. El libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el primer aspecto para caminar en el poder de su resurrección es morir al viejo hombre. Segundo paso es reciba la herencia de su resurrección por fe. Necesitamos recibir la herencia del poder de la resurrección y la recibimos por fe. ¿Qué es recibir el poder de la resurrección de Cristo por fe? Es creer, es anhelar, es desear, es moverme bajo el poder de la resurrección. Y recibirla por fe, creer que la obra que Cristo hizo de morir y resucitar, ahora ese poder y esa autoridad me es entregado a mí. Efesios 1, capítulos 18 al 20 dice la palabra: que Él, hablando de Jesús, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Mira para acá. ¿Qué dice este versículo? Que es necesario creer y reclamar la herencia. Dice, reclamar las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa herencia es para los santos. Esa herencia es para los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y el tercer aspecto para caminar bajo el poder de la resurrección de Cristo es: conozca a Cristo en el poder de su resurrección. Mira para acá. Muchos se quedaron en el Cristo que fue inmolado, que fue clavado y que murió en la cruz del Calvario. Muchos se quedaron en la revelación solamente de que Cristo murió en la cruz del Calvario. La iglesia tradicional se quedó en esa revelación. En el Cristo que murió, en el Cristo que fue inmolado, en el Cristo que fue crucificado. Pero no han ido al Cristo, ¿cierto? Y en el poder del Cristo que fue resucitado. ¿Qué necesita la iglesia universal de Cristo en medio de este tiempo? Necesita moverse en el poder de la resurrección de Cristo. El libro de Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice la palabra: quiero conocerle a Él. Está hablando Pablo. Y el poder de su resurrección. Y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Necesitamos decir hoy, como lo dijo el apóstol Pablo en este pasaje: necesito conocer a Jesús y necesito conocer el poder de su resurrección. Pero para ello es necesario participar de sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Morir a mis pasiones, a mis deseos, a mis anhelos. Morir al pecado, a la inmoralidad, a los vicios, a la corrupción. Cuando muero me hago partícipe en su muerte. Le conozco más a Él y recibo por fe el poder de su resurrección. Hoy el Señor quiere que tú te muevas bajo ese poder. Hoy el Señor quiere que la Iglesia Universal de Cristo se mueva en el poder de la resurrección. El primer siglo de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, se movió bajo ese poder. Y bajo ese poder vinieron milagros, prodigios y señales que hablaban del poder de la palabra y de las señales que acompañaban la palabra. La iglesia se extendió.
La iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, se atomizó y llegó a Asia, llegó a Europa, llegó al norte de África. Cientos y cientos y miles le rendían su vida al Señor. Multitudes reconocían su pecado y recibían a Cristo como su Señor y Salvador. Pero las nuevas generaciones, a partir de los primeros 100 años, no se movieron bajo la revelación y el poder de la resurrección. Entonces trajo una decadencia del Evangelio, trajo una decadencia de la vida espiritual, y no se volvió a ver una iglesia en esta magnitud. Hoy que estamos viviendo los últimos tiempos de la historia, hoy que estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo, la Iglesia Universal de Cristo, los líderes espirituales de este tiempo, pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, hombres y mujeres de Dios, necesitamos movernos bajo el poder de la resurrección de Cristo. Predicar la palabra acompañada de milagros, prodigios y señales dadas por el poder de la resurrección de Jesús. Hoy Dios te está llamando y te está desafiando para que conozcas a Cristo y el poder de su resurrección. Hoy el Señor te está desafiando para que recibas la herencia de la resurrección por fe. Que mueras al viejo hombre, a la carne, a tu yo personal, y puedas ver reflejada en tu vida espiritual y en tu ministerio el poder de la resurrección, y que puedas hacer de tu ministerio un ministerio de gloria, un ministerio de poder, un ministerio de autoridad, un ministerio de unción, un ministerio de lo sobrenatural de Dios. Vamos a orar en esta hora, y vamos a orar como dijo el apóstol Pablo: quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Necesitamos decirle al Señor: Señor, quiero conocerte y quiero conocer el poder de su resurrección. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Y quiero orar por ti y vamos a pedirle al Señor que el poder de su resurrección venga sobre nuestras vidas. Cuando tenemos la revelación y la claridad del poder de la resurrección de Cristo, nuestras vidas son cambiadas. El ministerio es cambiado. Las vidas son cambiadas para la gloria de Dios. Y el mover de la iglesia se hace diferente. Se vuelve una iglesia de gloria, de poder, de autoridad, de unción, de milagros, de prodigios, de señales, de eventos sobrenaturales. Padre, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos como Pablo clamó, escribiendo a la iglesia en Filipos capítulo 3, versículo 10. Quiero conocerle a Él y quiero conocer el poder de su resurrección. Señor, queremos conocerte, Señor amado, y queremos conocer, Señor amado, la revelación del poder de la resurrección de Cristo, y conocerle y caminar bajo esa unción, caminar bajo esa revelación, caminar bajo ese poder. Señor, los primeros 100 años de la iglesia primitiva y naciente, los apóstoles, Señor amado Padre, que iniciaron la obra en la iglesia primitiva, Señor amado, se movieron bajo este poder, bajo esta revelación, Señor, y la iglesia creció, la iglesia se atomizó. Cientos y miles le rendían su vida al Señor, porque era un evangelio acompañado de lo sobrenatural de Dios, Señor. Padre, quiero conocerte y quiero caminar bajo el poder de su resurrección, Señor. Señor, queremos hacer parte de una iglesia que se mueva en lo sobrenatural, en lo nuevo, Padre, en lo grande de Dios, Señor amado Padre, porque lo tuyo es sobrenatural, porque lo tuyo es grande, Señor amado Padre. Y así quieres, Señor, que la iglesia se mueva en medio de estos últimos tiempos, Señor amado. Lo sobrenatural traerá vidas nuevas como en aquel entonces. Lo sobrenatural traerá, Señor, las multitudes. Lo sobrenatural, Señor amado Padre, la manifestación de tu gloria, de tu poder y de tu resurrección, hará, Señor amado, que muchos lleguen a tus pies y comiencen a caminar con el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Quiero conocerte y quiero conocer el poder de tu resurrección, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén
y amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a entrar en la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor en esta tarde. Aleluya, aleluya, aleluya. Le leo unos versículos de la palabra del Señor. Y quiero que allí en casa, allí donde estás, tú que ya has preparado los elementos de la cena, estén dispuestos para ellos. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Habla de Jesús. Y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén y amén. Horas antes del Señor Jesucristo ir a la cruz del Calvario, dice la palabra que fue a la mesa y compartió juntamente con los discípulos la Pascua. Ministró con ellos la cena del Señor. Y dice la palabra que después de bendecir los elementos, los partió, los repartió y les dijo que no volvería a participar de la cena del Señor hasta que nosotros, la Iglesia Universal de Cristo, participemos juntamente con Él en las bodas del Cordero de esta celebración tan especial. Hoy vamos a participar de la cena del Señor, teniendo la claridad que el jugo de la vid representa la sangre de Cristo y que el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue entregado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros nuestros pecados, y que a través de ese sacrificio pagado a precio de sangre tenemos salvación y vida eterna. Quiero pedirle el favor que alguien en casa, un adulto, un varón, un sacerdote, ministre los elementos de la cena del Señor. Reparta los elementos de la cena. Si tú eres madre, cabeza de hogar, mujer temerosa de Dios, igual que usted, varón temeroso de Dios, vas a repartir los elementos de la cena del Señor. Y mientras reparte los elementos de la cena a tu familia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados para poder participar de la cena dignamente. Padre, hoy, Señor, al participar de la cena del Señor, y antes de compartir de ella, Señor, te pedimos perdón, Señor. Hemos fallado, te hemos deshonrado, hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tu sangre preciosa nos lave, nos limpie, nos purifique, nos santifique, Señor. Hoy queremos participar de la cena dignamente, Señor, y al participar de ella, Señor, recibir los beneficios, Señor, del poder de la resurrección de Cristo y los beneficios de la cena del Señor. Padre, bendecimos estos elementos, Señor amado. Bendigo los elementos que mi hermano y mi hermana allí en casa tienen en sus manos, Señor. Declaro que al participar de ellos nos hacemos uno con Cristo, Señor amado, y que la gloria tuya viene a nuestro favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante esos elementos. Padre, bendecimos estos elementos que representan tu cuerpo y tu preciosa sangre. Declaramos que al participar de ellos, Señor amado, comemos y bebemos de ti y nos hacemos uno contigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero invitarle para que coma del pan y acto seguido participe de la copa. Aleluya, aleluya. Participemos de los elementos de la cena del Señor. Padre, te damos gracias, Señor.
por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Porque a través de este sacrificio, donde tu preciosa sangre fue derramada, Señor, donde tu cuerpo fue inmolado, lacerado, apuñeteado, golpeado, azotado, Señor. Tu rostro, Señor amado, escupitado, tus manos y tus pies clavadas a un madero, Señor. Este sacrificio, Señor, pagado, Señor, a un precio muy alto, tu preciosa sangre, nos dio perdón de pecados y nos dio salvación y vida eterna. Hoy, Señor, solamente tenemos palabras de gratitud, de alabanza y de adoración para ti, Señor. Hoy, primer domingo del mes de abril, Señor amado, de una manera simbólica, al participar de la cena del Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, dedicamos este mes a ti, precioso Jesús, donde declaramos que en este mes te amaremos, te adoraremos, te serviremos, Señor. Caminaremos contigo, Señor, y veremos la gloria de Dios a nuestro favor, Señor. Te damos gracias, precioso Jesús. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero brevemente orar por todos ustedes, por todos los que me están viendo, por todos los que me han acompañado durante esta noche en este culto, bajo este tema, el poder de la resurrección. Declarar sobre tu vida la gloria de Dios. Declarar una palabra de sanidad, una palabra de vida, una palabra de victoria, una palabra de prosperidad, de abundancia, de multiplicación. Y declarar que los cielos se abren a tu favor. Y que en este mes, usted y yo veremos la grandeza de Dios a nuestro favor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este espacio, por este tiempo, Señor amado. Señor amado, aleluya, aleluya. Oro en esta hora por todas las familias, Señor amado. Que cada 8 días, Señor amado, y que en el transcurso de esta Semana Santa, en este horario a través de esta red social, se han unido, se han conectado, se han enlazado, Señor amado. Padre, para honrar, glorificar tu santo nombre. Bendigo cada familia, Señor. Bendigo cada miembro de cada familia, Señor amado. Declaro que tu gloria, tu presencia y tu Espíritu Santo está en cada uno de ellos, Señor amado. Imparto en el nombre de Jesús, Señor amado, una unción de sanidad para todos los enfermos, Señor amado. Se va toda dolencia, se va toda enfermedad, Señor amado Padre. Enfermedad con el nombre como te llames. Te declaro inoperante por el poder de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús. Señor amado Padre. Señor, imparto una unción de restauración. Imparto una unción de conversión para todos aquellos que no están caminando con el Señor. Imparto una unción de restauración para aquellos que caminaron con el Señor, pero que hoy están alejados de ti, Señor amado Padre. Hay una unción de reconciliación para todos ellos, Señor amado. Señor, imparte una unción de victoria, imparte una unción de prosperidad, de abundancia, Señor amado. Imparte una unción de cielos abiertos, de puertas abiertas para tus hijos, para tu pueblo, Señor amado. Imparto, Señor amado, la gloria de Dios y la presencia del Espíritu Santo, Señor. Padre, sobre cada vida, Señor amado. Señor, una impartición del Espíritu Santo venga sobre cada vida. Levanta tus manos allí donde estás y puedes hacerlo. Padre, a la voz de 3, imparto tu gloria, imparto tu unción, imparto tu fuego, imparto tu presencia sobre cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, a la voz de 3, viene esa impartición. 1, poder de Dios. 2, poder de Dios, Señor. Y 3, que venga esa gloria, que venga esa unción, que venga ese toque especial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mira para acá. Hay buenas noticias de parte de Dios para tu vida en esta semana. Alguien que lo crea, alguien que lo reciba, alguien que diga esa palabra es para mi vida. Hay buenas noticias de parte de Dios para tu vida en esta semana. Hay buenas noticias de parte de Dios
para tu vida en esta semana. Con esta palabra terminamos este culto virtual de hoy domingo, declarando sobre tu vida palabras de bendición y palabras de victoria. Amado, amada, te bendecimos en esta hora. Hacen parte de nuestro corazón y de nuestras oraciones. Les bendecimos y declaramos sobre tu vida una semana de buenas noticias, una semana de victoria, una semana de bendición. Este servidor, este ministerio, mi esposa y mis hijos, les deseamos la mejor de las bendiciones. Y recuerda, hay una noticia buena de parte de Dios en esta semana para tu vida. ¡Feliz noche! Dios les bendiga, Dios les guarde.